Hola, mi nombre es Nancy y te quiero dar la bienvenida a este repaso de la lección Fe Real. No sé cuántos de ustedes recuerden el cuento de Pinocho, este muñeco de madera al que le crecía la nariz cuando decía una mentira. En este cuento se supone que Pinocho es un muñeco de madera que fue creado por su papá, que era carpintero, y él desea con todas sus fuerzas llegar a ser un niño real, de carne y hueso, y no ser un muñeco de madera. Pero para que esto suceda, en el cuento, él necesita portarse bien y por supuesto que esto incluye no decir mentiras. Malamente, desde su primer día de clase, Pinocho se encuentra con unas malas compañías, unos malos amigos, que con engaños hacen que él desobedezca a su papá. La trama de la película prácticamente se basa, o la trama de este cuento prácticamente se basa en el conflicto que siempre tiene Pinocho por estar siempre escuchando la voz de sus amigos, quienes siempre le están sugiriendo que desobedecer las reglas es mucho más divertido que obedecer. Me acordé de este cuento cuando estaba estudiando esta lección porque la lección de hoy se titula El Gran Conflicto. Y el gran conflicto cósmico tiene bastante que ver con la película de Pinocho. No sé si los creadores de la película de Pinocho se habrán inspirado en la Biblia para hacerla, pero tiene algo de parecido. El gran conflicto es un tema muy extenso, pero esta lección trata de abordar por lo menos 4 puntos. El primero es que todos somos parte de este gran conflicto, nadie queda fuera. El segundo punto es que no hay terreno neutro, o estamos de parte de Dios o inevitablemente estamos en su contra. El tercer punto es que somos nosotros un ataque constante del enemigo. El objetivo del enemigo es que nosotros seamos desleales y desobedientes a Dios. Y el cuarto punto que quiere mostrarnos la lección es que con la ayuda de Dios y con su palabra podemos resistir los embates del enemigo. Hace mucho tiempo en Roma existía una clase de entretenimiento que era realmente muy cruel y muy despiadada y se llamaba el circo romano. Aunque su nombre dice circo, la verdad es que no tenía nada de diversión en absoluto, y menos lo era para los participantes. Los gladiadores, así se les llamaba a los luchadores a quienes se les obligaba a pelear allí en el circo romano. Estos gladiadores tenían que pelear a muerte y muchas veces tenían que combatir contra bestias salvajes. Ellos cuando iban a pelear nunca sabían contra qué se iban a encontrar, no sabían si iban a pelear contra un animal salvaje, no sabían si iban a pelear contra un grupo de gladiadores o si iban a pelear contra carruajes de caballo. ¿Ustedes se imaginan lo difícil que sería para ti tener que pelear o por lo menos defenderte de alguien que tú no tienes idea ni siquiera quién es o qué es? En este conflicto nosotros estamos en desventaja. Nuestro enemigo es mucho más astuto y más poderoso que nosotros. Si no fuera por la Biblia, ni siquiera nosotros sabríamos que existe un conflicto. La Biblia nos dice cómo inició el conflicto y también nos dice que un día ese conflicto va a terminar cuando por fin el mal sea erradicado para siempre de este mundo. Y también, por supuesto, que nos da las armas necesarias para que nosotros podamos defendernos del enemigo. Nos dice cómo nosotros nos podemos defender de él. Por supuesto que Dios está interesado en que nosotros aprendamos más acerca del gran conflicto, por eso es que esto viene en nuestra lección, para que el enemigo no nos agarre desprevenidos o desapercibidos. Nuestro texto clave de hoy dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Más adelante vamos a volver a este texto y lo vamos a enlazar con el gran conflicto. Ahora vamos a tratar de responder algunas preguntas que yo considero que pueden ser claves en este tema del gran conflicto
Y la primera pregunta es sobre qué es el gran conflicto. Básicamente este gran conflicto es sobre nuestra lealtad a Dios, si nosotros seremos leales a Dios o no. Imagina el siguiente escenario. Estás muy entusiasmado de adquirir un nuevo videojuego, realmente tienes el deseo de adquirirlo, has estado ahorrando para podértelo comprar, pero sabes que tal vez no sea un juego muy apropiado. Entonces surge algo dentro de ti. ¿Lo comprarás o no lo comprarás? ¿Estarás tomando una buena decisión o no? ¿Será muy malo que lo lleves o a lo mejor estás exagerando? Nace este conflicto dentro de ti. Nadie a tu alrededor lo puede ver, nadie puede notarlo. Todos pudieran pensar que tú estás bien, pero en realidad tú te sientes bastante incómodo y por dentro tienes este conflicto. Vamos a un escenario número 2. Supongamos que ha salido la última película de Spider-Man y tienes la duda y el conflicto de si ir a verla o no. Supongamos que puede ser porque a lo mejor no quieres gastar tu dinero en eso, tienes algunas otras prioridades, o tal vez porque tus papás no estarían felices si tú tomas la decisión de ir, o por alguna otra situación. En ti surge un conflicto interno. Esta es la clase de conflicto que surge cuando nosotros nos vemos en la encrucijada de si obedecer a Dios, serles leal a Dios o desobedecerlo. Este conflicto es de naturaleza espiritual, por eso es que no se ve. El enemigo pone en duda el carácter de Dios, que los principios y los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios son muy pesados, son difíciles de seguir y que no se puede vivir una vida santa. Déjame leerte la siguiente gema. La tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. El gran conflicto es sobre nuestra lealtad a Dios. Nosotros tenemos libre albedrío para decidir si seguir a Dios o no. Y por supuesto, Satanás está listo para incitarnos a pensar que sus reglas no vale la pena seguirles. ¿Somos todos partes del gran conflicto? Pablo nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha, todos estamos involucrados. Él no dice porque no tengo lucha, no dice porque tú tienes lucha, dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos somos parte de este conflicto. Hace algunos años se acostumbraba que los chicos salieran a la calle a jugar y muchas veces ellos decidían hacer juegos que involucraba equipos. Entonces una manera de armar los equipos era nombrar como 2 jefes y estos 2 chicos eran los encargados de ir seleccionando a cada uno de los chicos que estaban allí hasta que todos en algún momento llegaban a ser parte de uno o de otro equipo. Por supuesto, los chicos más habilidosos eran los primeros, eran los que más querían ellos llevar a su equipo y los que no eran tan habilidosos iban quedando hasta lo último, como yo. Pero al final todos estaban en uno o en otro equipo, nadie quedaba fuera. Por eso nuestro texto de hoy dice, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es decir, o estás en un equipo o estás en otro, no hay terreno neutro, porque no puedes. La Biblia dice que no podrías estar en los dos lados. También Lucas nos dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. O estamos con Dios o estamos en contra de Él. A veces somos blanco del enemigo, pero ¿cómo es que nosotros podemos llegar a ser blanco del enemigo?
Cuando nosotros pensamos que algún mandamiento de Dios es demasiado pesado, estamos siendo blanco del enemigo. Ay, ¿por qué tengo que guardar el sábado? ¿Por qué no puedo copiar un poquito en el examen nada más para darme una ayudadita? ¿O por qué tengo que respetar a mis papás si ellos también tienen defectos? El enemigo nos mete la duda, haciéndonos pensar que los mandamientos de Dios son demasiado pesados. También somos blanco del enemigo cuando nos descuidamos en nuestra dependencia de Dios. No pasa nada si hoy no estudio mi lección, si hoy no tengo mi devoción. No pasa nada si no voy a la iglesia 1, 2 o 3 sábados. Amigo, la iglesia no es un edificio, es lo que encuentras dentro de la iglesia, esa dependencia de Dios. También somos blanco del enemigo cuando creemos que sus principios y preceptos ya pasaron de moda. Mis papás son muy anticuados, el pastor es muy anticuado, la iglesia es muy anticuada, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Todas esas insinuaciones que vienen en nuestra mente es porque nosotros somos blanco del enemigo, de sus ataques. Algunas de las estrategias del enemigo para llevar a cabo sus engaños es distorsionar la percepción que nosotros tenemos de Dios. La lección nos trae un poema que se llama Los ciegos de Indostán. Así que lo vamos a leer. Esto va a explicar muy bien lo que es tener una percepción distorsionada de algún tema. Cuentan que en el Indostán determinaron 6 ciegos estudiar al elefante, animal que nunca vieron. Ver no podían, es claro, pero sí juzgar, dijeron. El primero se acercó al elefante que en pie se hallaba, tocó su flanco alto y duro, palpó bien y declaró: el elefante es igual que una pared. El segundo de un colmillo tocó la punta aguzada y sin más dijo: está clarísimo, mi opinión ya está tomada, bien veo que el elefante es lo mismo que una espada. Toca la trompa el tercero, enseguida de esta suerte habla a los otros: es largo, redondo, algo repelente, el elefante declara es una inmensa serpiente. El cuarto por una pata trepa, osado y animoso, oh, qué enorme tronco, exclama, y luego dice a los otros: amigos, el elefante es como un árbol añoso. El quinto toca una oreja y exclama: vamos, amigos, todos os equivocáis en vuestros rotundos juicios. Yo os digo que el elefante es como un gran abanico. El sexto al fin coge el rabo, se agarra bien por el trepa. Vamos, vamos, compañeros, ninguno en su juicio acierta. El elefante es, tocadlo, una soga, sí, igual a una cuerda. Los ciegos del Indostán disputan y se querellan. Cada uno está seguro de haber hecho bien su prueba. Cada uno tiene un poco de razón y todos yerran. Sucede así cada día. En bastantes discusiones, quienes disputan, cada uno piensa justo sus razones, discuten, juzgan, definen lo que no vieron jamás. ¿Por qué crees que todos tenían una visión equivocada de lo que era un elefante? Pues porque solo veían una parte de él y no habían visto un elefante completo. Esto es lo que muchas veces pasa con la gente que no tiene una percepción correcta de Dios. No le conocen. Solamente dicen: no, sí, yo creo en Dios, pero no están siguiendo y obedeciendo sus mandatos. No le conocen realmente. Y esta es una de las estrategias del enemigo: distorsionar la percepción de Dios. Mientras no le conozcan, para él mejor. Otra de las estrategias del enemigo es tentando. Podemos ver la historia de Eva en el jardín del Edén, haciendo creer que las reglas de Dios son demasiado duras, innecesarias, y que nosotros tenemos derecho de también nosotros decidir lo que nosotros creemos que es mejor. Y otra de las estrategias es hacernos vulnerables mediante las pruebas. Recordamos la historia de Job. Recordamos cómo el enemigo creía que, haciendo vulnerable a Job por medio de las pruebas, él iba finalmente a renegar de Dios y ser desleal. ¿Cómo podemos protegernos de caer en deslealtad y la desobediencia a Dios, que es el ataque del enemigo? Bueno, pues la Biblia misma nos da la respuesta. Tenemos la respuesta en Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Número 1. Fortalécete en el Señor. Pasa tiempo con Él. Estudia su palabra. Busca
amigos, compañeros, busca todas aquellas cosas a tu alrededor que te lleven a Cristo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando te sientas tentado, busca este versículo, léelo detenidamente y tú puedes escribir todas aquellas partes de la armadura. Tenemos allí estar firmes en la palabra de Dios, permanecer en la verdad de Jesús, ser justos, hablando a otros de Dios, no dudar, tener fe. Y al último dice, velando en ello con toda perseverancia, ser perseverantes. Tenemos el ejemplo de Jesús cuando él hizo frente a los ataques del enemigo, él siempre usó un escrito está, usó la espada. Vamos a ir cerrando nuestra lección y sacando una conclusión. Mediante engaños el enemigo busca que nosotros seamos la prueba de que bajo el gobierno de Dios no se puede vivir. A nadie le gustaría anotarse para ser amigo del diablo. Sin embargo, la mayoría de las personas permanecen en el medio del conflicto sin comprometerse con ninguno de los dos bandos. ¿Pero tiene sentido una actitud semejante? Miremos los beneficios a corto y largo plazo de formar parte del reino de Dios. Imaginemos ese momento en el que podamos verlo como realmente es y tener mucho más que una simple idea general. Decidamos hoy permanecer firmes en la verdad para que cuando el enemigo venga con sus insinuaciones, nosotros podamos resistir con un escrito está. Es mi deseo y es mi oración que este pequeño estudio pueda llevarte a ti a meditar más en la palabra de Dios y te pueda ayudar en tu crecimiento espiritual. Gracias por haber estado en este repaso de la lección y nos vemos pronto.